¿Por qué las personas de conocimiento, como el Papa y cardinales y pastores, llaman al Padre por otros nombres? Si de verdad son de conocimiento, deberían saber el nombre verdadero. Ok, hay varias formas de responder esto, debido a que el hecho de que se formule esta pregunta evidencia que se conoce poco acerca de las personas que están en control, lamentablemente. En sí, los pastores, papas, cardinales y demás sí lo saben, pero por eso lo prohíben, porque saben el poder que hay y ellos buscan controlar a las masas. Y si les dan información verdadera, si les dan conocimiento poderoso como lo es el de la escritura, el de la verdad, el del nombre del Padre y del Hijo, pues les estarían dando poder y no estarían las masas necesitando de la religión o de los políticos como lo hacen hoy en día, que buscan a estos mismos como para la salvación en vez de buscar en la escritura. Entonces, por un lado, yo he hablado con pastores, los cuales han admitido que ellos conocen el nombre, que ellos lo aprendieron, pero que en el mismo curso de teología de la universidad les dijeron que no deberían usarlo. Y estoy hablando en plural porque he hablado con varios pastores evangélicos, que en los mismos cursos de teología se les dice que no deben enseñarlos para no confundir a la gente, que esto y que lo otro. Tengo, bueno, el hermano Pim tiene una experiencia con un pastor conocido por acá, que cuando él fue y le dijo acerca del nombre, que por qué no se lo revelaba a sus ovejas, él le dijo que sí lo sabía, pero que sus ovejas tenían mentecitas muy pequeñas como para poder comprenderlo, entonces mejor no lo hacía. Por otro lado, en el catolicismo se conoce también, ellos lo torcieron un poco, como lo suelen hacer, torcer la escritura, y lo convirtieron en Yahvé, pero con el tiempo, por el hecho de que era tan similar y demás, lo llegaron a prohibir, y de hecho sacaron un informe en el cual prohibían y bueno, decían a todos los creyentes católicos que en vez de usar Yahvé o aún Jehová, que usaran Señor. Y como yo ya he explicado por acá, Señor en el hebreo es Baal, que es otro de los nombres de Satanás. Entonces, como explico yo en muchas ocasiones por acá, y como vemos en el libro de Apocalipsis, la escritura se mencionan las congregaciones, las iglesias, como si fuesen mujeres. O sea, espiritualmente las iglesias son mujeres. El Mesías es el novio en las bodas del Cordero. La novia es la congregación o la iglesia escogida. Ahora, en la escritura vemos una virgen que es la iglesia escogida, y lamentablemente por la doctrina errada en el catolicismo lo han tomado como que es María, pero bueno, en Apocalipsis 12 se ve la virgen que es la iglesia escogida, y en Apocalipsis 17, 18, en otras partes de la escritura por todo lado vemos lo que se habla, donde se habla de la gran ramera de Babilonia. Es una iglesia completamente falsa que controla el mundo a través de la falsa doctrina, el mundo religioso, que quede claro. El catolicismo es la iglesia más conocida en el mundo en lo que respecta, se supone, el cristianismo. De ahí salieron los protestantes y después evangélicos y otro montón de denominaciones, las cuales todas son hijas de la iglesia católica, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, que ella es la gran ramera y es la madre de muchas. En la misma escritura se habla de que la iglesia escogida es virgen y no tiene hijos aún. La ramera tiene muchas hijas, y es curioso que a la iglesia católica los mismos creyentes la llaman la iglesia madre. Con solo eso están confirmando que es la que tiene hijos y por ende la ramera. Esa es la razón por la que hacen esta pregunta de cómo ellos, teniendo conocimiento, no usan los nombres correctos. Ellos no usan los nombres correctos porque ellos no adoran al verdadero, ellos no adoran al que es, y están buscando que todo el mundo se aleje de la verdad para poder caer en sus garras, básicamente, en lo que ellos quieren. Entonces, es por eso que cuando se habla de la gran ramera en Apocalipsis, dice Apocalipsis 17, verso 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, bestia escarlata. Curiosamente, ese es el color que usan los cardinales, llena de nombres de blasfemia. Esa iglesia está llena de nombres de blasfemia, desde los de los santos, María, porque el nombre de la madre del Mesías es Miriam, Jehová, que quiere decir aquí la destrucción, Señor, que es Baal, Jesús, de aquí el caballo, o el cerdo de la tierra en latín, o la visión de Zeus, se podría decir en hebreo. Bueno, de aquí el caballo también lo mencioné en hebreo. Entonces está llena de nombres de blasfemia. La pregunta es, ¿por qué si ellos tienen conocimiento, prohíben o no usan los nombres? Es porque ellos están llenos de nombres de blasfemia. Curiosamente, vuelvo y repito, la iglesia católica es la que se viste de escarlata y de púrpura, que son los dos colores que se mencionan con respecto a la iglesia falsa. Estaba en el desierto porque no tienen el agua de vida, sentada sobre la bestia porque ella está utilizando el gobierno mundial para hacer lo que hace y para establecer al falso Mesías eventualmente, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es lo que tiene que ver con la bestia, el gobierno. Entonces ahí vemos que tiene nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia. Esa es la razón. ¿Qué representa el silicio y por qué usaban ropa de silicio?
El silicio normalmente se usaba para luto. En la escritura vemos varios momentos en los que habla de personas que estaban pasando luto y se habla de que se echaban cenizas en la cabeza, se echaban, bueno, polvo, ponían ropa incómoda, básicamente ropa de saco en vez de hecho, me imagino que esa pregunta la hace por Apocalipsis 11 quizá. De ser así, hay que tener claro que los dos testigos no se van a vestir literalmente con esa ropa, es una vestimenta espiritual o metafórica. Es la forma en que visten comúnmente comparado con las ropas que usan los sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera, comparado con las ropas que usan los reyes y demás, finas. Ropas ásperas hace alusión a, repito, ropas incómodas, que no son como las ropas suaves que usan los que andan en palacios y los que son sacerdotes y todo eso. Entonces el punto es mostrarse incómodo con la aflicción o la situación con la que está pasando, mostrar que está pasando dolor en el caso del luto y las razones por las que lo hacían. En el caso de los dos testigos tiene que ver con el dolor que pasan por el estado del mundo. También ellos inician en la semana de Matzot, que es básicamente cuando mataron a Yahushua, lo cual significa la muerte del enemigo, básicamente. Representa la muerte del enemigo, puesto que cuando Yahushua murió estaba matando a Satanás y, como sabemos, Yahushua resucitó y está vivo. Pero eso destruye a aquellos que no creen en él. Eso trae destrucción para todos los que no le aceptan. Entonces los dos testigos vienen y se visten de ropas ásperas. Digamos, aquí busqué silicio y lo ponen como vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. Entonces sí, lo que acaba de mencionar, vestidos ásperos, incómodos, de saco, por ejemplo, y que se usaba para, bueno, aquí ponen penitencia como cosas que se hacían en el catolicismo, que pensaban que por pasar dolor podían pagar pecados cuando no es así como funciona. También lo ponen como una faja con cerdas o púas que se lleva ceñida al cuerpo como penitencia. Muchos que caminan, si habrán quienes hayan sido sanos. Dice que hay algunos que habrán sido sanos. Es una posibilidad porque la fe mueve montañas y porque Yahweh es bueno. El problema es a quién le dan el crédito. Y digo es una posibilidad porque en la mayoría de los casos es pura emoción y otros factores actuando. Y no me refiero solo en el catolicismo, también en el cristianismo, que quede claro. Después dice, y aunque no lo piden a Yahweh, Él escucha y actúa. Repito, es la fe, que Yahweh nos dio el poder de la fe. Yahushua nos dijo cómo trabaja y los humanos lo han utilizado para buscar la falsedad y manifestarla, lo cual se va a dar al final con el falso Mesías. Dice, Él escucha y actúa con personas, imagino, de mucha fe, aunque digan luego que fue por María. El Todopoderoso, ¿qué pensará? ¿Qué dirá? Sabiendo que Él conoce nuestro libre albedrío. ¿Qué pensará? Piensa que está mal y piensa que después van a tener que hablar al respecto en el juicio final. Ahora, parte de lo que Yahweh manda en el fin de los tiempos es a dos testigos, dos personas, que Yahweh se va a encargar de que le hablen al mundo entero, aprovechando del hecho de que hoy en día se puede hacer eso con tener internet, y estas dos personas van a ser odiadas por el mundo entero porque ellos están predicando lo que no les gusta oír. Entonces el mundo entero los va a odiar y los va a matar, y ahí ya no van a tener excusa, porque aunque hayan pedido a María, aunque hayan ido a la romería, entonces después de que oigan a los dos testigos no va a haber quite, como decimos por acá, porque una cosa es cometer un pecado sin saber que es pecado y otra cosa es cometer el pecado sabiendo que lo es. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca, dice la escritura. Se podría decir entonces, el que sabe el verdadero nombre y no lo usa, peca. El que sabe quién es el verdadero poderoso y no lo busca, peca. El que sabe que la idolatría es pecado y lo sigue haciendo, que te peca. Entonces, no va a haber excusa al final, no va a haber excusa. Algunos, por lo que está poniendo acá, si murieron en error pensando que era el Todopoderoso y creían en la muerte de su hijo, el Mesías, sin conocer su nombre, Yahweh les va a permitir entrar y ser justificados, entrar con la cuenta en cero, por decirlo así, porque Yahushua pagó por sus pecados a través de la justificación por la fe en el corazón. Pero hay otros que son los que van a escuchar, los que van a hacer la voluntad de Yahweh, a quienes el Todopoderoso va a poner como reyes y sacerdotes del la creación entera. Entonces, si el Todopoderoso ha ofrecido tal herencia y recompensa a través de la fe en su Hijo y la correcta doctrina, ¿cómo es que el ser humano va a seguir caminando hacia los ídolos? Las piedras que no se mueven, que tienen oídos pero no oyen. Es completamente ilógico. Dice por acá, buenas noches, bendiciones. ¿Hay algún pecado que no tenga perdón? Sí, es la blasfemia en contra del Espíritu, la blasfemia en contra de la Ruach HaKodesh, como es en hebreo. Cuando Yahushua estaba sacando demonios y haciendo todo lo que hizo, los fariseos, viendo el poder del Espíritu, viendo lo que
Yahweh estaba haciendo a través de Yahushua, a pesar de verlo con sus propios ojos, decidieron que ellos profesarían y le dirían al pueblo que los escuchaba y los seguía que ese espíritu que estaba en él era el de Beelzebú. Beelzebú es el señor de las moscas, es el significado, y ese nombre se le dio como una burla porque los que lo idolatraban ponían carne y como él es un ídolo no se la podía comer, entonces llegaban las moscas. Entonces, leo aquí en el verso 22 de Mateo 12. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, cuando las personas estaban acercándose a Mashiach para creer en él como Salvador, los fariseos dijeron: no, este es un hijo de Satanás y está sacando los espíritus a través del príncipe de los demonios. Eso es lo que ellos dijeron. Entonces, como dice también Yahushua en otras partes, no entraban ellos y además le cerraban la puerta para aquellos que querían entrar, al enseñarles mentira, como mencioné al inicio con los cardinales, sacerdotes y pastores. Entonces, la blasfemia en contra del espíritu es decir que el poder de Yahweh, que es amor, que es vida, que es sanidad, como en un caso similar a este en el cual ellos vieron el poder que sanó a este hombre, lo restauró, y ellos dijeron: no, eso es Satanás. Una persona que está tan ciega para ver al Hijo de Yahweh en carne, oírlo y ver el poder que manifestó y decir que eso es Satanás, claramente está completamente ciego y por ende nunca va a llegar al arrepentimiento, y eso quiere decir que está condenado aún mientras está en la tierra. Por ende, es un pecado imperdonable, porque pierde la porción del libre albedrío que tenemos para arrepentirnos. Básicamente, pierde la capacidad de arrepentimiento. Así como cada uno de nosotros tiene poder para mover las manos cuando lo pensamos, y hay algunas personas que han perdido ese poder o que nacieron sin ese poder, quizá tienen las extremidades pero no las pueden mover, por X razón han perdido esa parte, ese poder de mover el brazo. Lo mismo es cuando se llega a tal límite, al límite del pecado que es este, se pierde el poder de arrepentirse, el poder de tomar la decisión de cambiar. Entonces, dice: pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yahushua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque aquí es curioso, Yahushua usó lo que ellos mismos dijeron para revelar a quién servían ellos. Porque les dice: si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan ustedes? ¿Por quién lo echan ustedes? Si se supone que servimos al mismo, si se supone que ustedes sirven al Padre. Entonces Yahushua les está diciendo: claramente servimos a uno diferente, y ustedes están dejando claro que el de ustedes es Beelzebú, porque tengo claro cuál es el mío. Entonces, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquellos que viniesen en el fin de los tiempos juzgarán a todos estos que colgaron a Mashiach, que lo rechazaron, etc. Pero si yo por el espíritu de Yahweh echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Repito, dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Todo pecado y blasfemia, esto es Mateo 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra la Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que en el venidero va a caber la posibilidad de ser echado si se cae en el error. Koresh, ¿es correcto usar ropa negra? Se supone que es luto. En sí, como acabo de mencionar ahora en la pregunta que me hicieron, la escritura nos revela la vestidura, la costumbre y aún la comida que se debe o que se usaba ritualmente para cuando se estaba en luto. La comida, por si algo, son las lentejas, y como ya mencioné ahora, se echaban ceniza
encima y se ponían ropa incómoda, básicamente, ropa de saco y desgarrada, no ropas nuevas y suaves. Ahora, lo de vestirse negro es simplemente una costumbre, o sea, es un color. No es malo vestirse de negro si se está de luto y tampoco es malo vestirse de negro si se quiere ir a la ópera. Entonces, simplemente son gustos, es un color. Tiene sus representaciones específicas en la escritura y demás, pero no es un problema. Ahora, el hecho de usar ese color como el color para representar a la religión, como se da por ejemplo mucho en el catolicismo, los que llaman padres y demás se visten de negro con el cuadrito blanco en el cuello, y por otro lado los judíos ortodoxos, los cuales tienen sus explicaciones para hacerlo, pero es básicamente contrario a lo que vemos la escritura, que nos habla de estar gozosos y de ser la luz, etcétera. Y el negro en realidad, en sí, el color negro usado en la vestidura religiosa, lo que hace es alusión a Cronos o a Saturno. Está conectado con la adoración a Saturno. Entonces, sí tiene una conexión negativa, una connotación negativa de idolatría a Saturno, pero obviamente en el aspecto espiritual y de ritual. No estoy diciendo que si una persona se pone una camisa negra está haciendo idolatría, puesto que ya eso es moda, eso es gustos. Saludos hermanos, ¿se puede perder la primogenitura? Sí, sí se puede perder. Esaú la perdió, Menashe o Manasés no necesariamente la perdió, pero en sí lo que recibía el primogénito se le dio a Efraín, que fue el segundo. Rubén, por su pecado, perdió la primogenitura y se le dio a Judá, Leví y Yosef. Se separó la bendición del primogénito entre ellos tres. La bendición del primogénito es tener el sacerdocio del hogar, el reinado y la doble porción. La doble porción se le dio a Yosef, el reinado a Judá y el sacerdocio a Leví. Dice por acá el hermano Celio, ¿por qué Yahweh escogió repetir tantas veces que el segundo y no el hijo mayor recibiera la bendición de la primogenitura? Más que todo, diría yo, depende de la historia y las personas de las cuales se habla, porque en general es el hecho de que este reino, este mundo, le ha pertenecido a Satanás y ahora se le va a quitar para dársele a Yahushua, quien vino básicamente después. O sea, el mundo eterno viene después del temporal. Entonces, eso es parte de, en el sentido de el malo y después el bueno. Si me hace la pregunta en lo que respecta al primero y el último, en sí, Yahushua mantiene la primogenitura haciéndose uno con el segundo. Así el segundo se hace primogénito cuando la primera y la segunda manifestación se hacen uno. Y en el caso de, sí, o sea, obviamente no perdería nada, no va a perder nada, pero la doble porción es el hecho de que el último, el testigo como Moshe, va a estar en la tierra sobre dos grupos, los muchos y las naciones. Y Yahushua se va a mantener oculto en el cielo sobre los pocos. Y es a través de Yahushua que los 144,000 reciben la misma bendición de primogenitura. Pero como le digo, preferiría con algún texto específico como para darle la interpretación, puesto que en sí depende, en la mayoría de los casos, depende de contexto, cómo se vaya a interpretar. Pero por ejemplo, bueno, desde Caín y Abel, ahí se estaba dando que Caín, el enemigo, mataría a Yahushua, el hijo, como Abel, y después Yahweh mandaría el sustituto llamado Set como el último. Como mataron la misericordia, entonces ahora van a recibir justicia, etc. Con lo de Esaú y Jacob, eso es porque Esaú representa este mundo, representa a Samael, representa lo carnal, representa lo temporal. Por eso primero vino el Adán carnal y después vino el postrer Adán, que es el de espíritu, Yahushua el Mesías. Con Manasés y Efraín, por un lado, que a través de Efraín vendría el último, y por otro lado, el hecho de que Efraín se multiplicaría por toda la tierra y llenaría las naciones. Manasés representa el que causa el olvido, entonces está conectado con los que cometerían el error de olvidar el nombre y enseñar que el nombre no se predique, y etcétera, etcétera. O sea, historias de historias y todas tienen algún mensaje y muchos de esos obviamente se conectan. Dice, buenas noches, ¿qué piensas sobre el supercontinente llamado Pangea en la antigüedad? ¿En realidad fue cierto? No, yo no creo que haya sido cierto así como nos lo enseñaron. No creo. Por un lado hay que recordar que, o sea, eso lo ponen como si fueran islas flotantes que con el tiempo se fueron moviendo, cuando obviamente, aunque haya varios continentes separados por mar, en el fondo de ese mar hay tierra también. Entonces es un poco ilógico la forma en que lo explican, porque es casi, repito, como si fuesen flotantes. Lo que yo sí considero es que la tierra era completamente diferente antes del diluvio. La escritura nos muestra que se dio un diluvio que cambió toda la tierra, y es por eso que hoy en día se pueden encontrar cosas del mar en cúspides de montañas, porque el diluvio movió todo y cambió también la forma de la tierra. Entonces los continentes eran otros y por ende
podía existir la Atlántida y otras tierras que hoy en día solo se mencionan como mitológicas o fantasía. ¿Quién fue Melquisedec? Una historia parecida a Yahushua, llamado el sacerdote. Bueno, Antonio, no sé hace cuánto nos acompaña. Como sabe, aquí nosotros no usamos esos nombres porque se refieren al enemigo. Aquí usamos los nombres verdaderos, entonces por eso no leo exactamente cómo me escribe la pregunta, pero eso mismo hace que me siento un toque confundido con respecto a cómo respondérsela. No sé cuánto he escuchado o si es la primera vez. Ya he hablado un poco de Melquisedec. Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento. Según los judíos es Shem, pero con las cronologías que vemos en la escritura de las edades y demás no calza, además de que todo parece indicar que ellos inventaron eso después de que Pablo había hablado de Melquisedec para ellos quitarle poder a las palabras de Pablo, lo cual en realidad no sucede, pero considero que ese era uno de los fines. Melquisedec, se podría decir, fue una manifestación del Todopoderoso en la tierra como hombre antes de el primero y el último, para poder representar aquel que fue. Cuando se dice en la escritura el que fue, el que es y el que será, el que era, el que es y el que será, es Yahweh Elohim Shaddai, Yahweh el primero y el último, como Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que Melquisedec estaba como rey en Salem, que se convirtió en Jerusalén, cuando llegó Abraham, representando al padre del pueblo, y fue Abraham quien le dio diezmo a Melquisedec. Entonces ahí vemos que le dio honor, le dio honra como representante de Yahweh en la tierra. Como explica Paulus, de Melquisedec no se menciona en la escritura quiénes eran sus padres, por ende representa a alguien que no tiene generaciones, que es eterno, así como, repito, puede haber sido una manifestación de Mashiach antes de haber encarnado, y podría ser también, o sea, obviamente cabe la posibilidad de que haya sido un hombre a quien Yahweh bendijo muchísimo por ser muy justo y lo utilizó para ser la representación de, y por eso solo se menciona lo que se menciona en Génesis. Pero como solo se menciona eso en Génesis y después Pablo explica al respecto, de hecho voy a leer lo que dice Pablo. Hebreos 7, del 1 al 3 dice: Melquisedec, rey de Shalem. Ahora, Shalem quiere decir paz, entonces rey de paz, parte de lo que se menciona del último que trae ya la paz, como lo menciona Jeremías. Melquisedec quiere decir mi rey es justicia, mi rey es justicia. Y el último, según Jeremías, va a ser llamado Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia. El último viene como rey de reyes, mientras que Yahushua vino como sumo sacerdote. Entonces, todo eso se conecta con el nombre de Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote del Elohim Altísimo. Salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, rey de paz. Esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Como les decía, por eso es que los judíos después inventaron que este era Shem, como si en la tradición sí se supiese. Sin embargo, eso es un error garrafal, porque sabemos, y ellos también lo saben, que el mismo Pablo era alumno de Gamaliel, uno de los principales sacerdotes de ese tiempo, que sabían Torah, y por ende Pablo sabía bien claro quién era Melquisedec o qué no se sabía de Melquisedec, y por eso se dice esto aquí en este momento, en este verso. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Elohim, por eso semejanza, es una representación, es un ejemplo, es una sombra. Permanece sacerdote para siempre, permanece sacerdote para siempre. Entonces, espero con eso se haya explicado un poco. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Cómo saber quiénes son? ¿Ya se ha abierto algún sello del Apocalipsis? No, todavía no se han abierto los sellos del Apocalipsis, pero como ya he explicado, en cualquier momento, y en cualquier momento me refiero que ya todo lo que tiene que pasar para que se abra el sello primero, al parecer, o sea, a mi parecer ya ha sucedido. Obviamente el Todopoderoso me puede sorprender con todavía más cosas, pero podría empezar en cualquier momento, y con eso me refiero en cualquier mes de Aviv, que todo parece indicar que va a empezar en un mes de Aviv, el primer mes del calendario hebreo, y eso queda finales de marzo, principios de abril, por si algo. Entonces habría que estar con los ojos abiertos en ese tiempo, pero eso sería para el primer sello, puesto que después de eso viene la Tercera Guerra Mundial, después de eso viene hambruna, después de eso viene pestilencia y muerte, se va a acumular, etcétera. Entonces, en sí, tener los ojos abiertos para cuando inicie la Tercera Guerra Mundial, que eso ya sería una señal de que iniciaron los sellos. De hecho, hoy estaba viendo varias noticias de que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, pero eso lo han venido diciendo hace 10 años, lo cual Yahushua llamó rumores de guerra. Sin embargo, los rumores son cada vez más, o sea, se van convirtiendo en realidad entre más pasa el tiempo. Y ahorita, por ejemplo, hay problemas entre
Israel, bueno, con todo el mundo, Irán por ejemplo, y se están tirando misiles y demás cosas que están haciendo cosas de hecho que hace 35 años no hacían. De hecho, la última vez que, según leí algo del ataque que se dio ayer o antier, fue el 1981, si no me equivoco, la última vez que hicieron algo similar. Entonces se están dando cosas que dicen ellos que no tienen igual en el pasado y por ende significa que ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, porque ya no están respetando pactos, no están respetando las demás cosas que hacen los de la ONU y los demás grupos esos controlados por el Illuminati. Entonces, ahora, buenas noches, ¿quiénes son los 144,000? Los 144,000 son 144,000 personas escogidas por el Todopoderoso para pasar vivas al otro mundo. O sea, 144,000 personas que no tienen que experimentar la muerte, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos porque siguieron la verdadera doctrina del Todopoderoso a través de su Hijo verdadero, Yahushua, el Cordero, y por eso son los que tienen sellados la frente con el nombre del Padre y del Hijo, como dice Apocalipsis 14:1. Esa es la respuesta simple. Son vírgenes porque nunca se han mezclado con las iglesias falsas, y si lo hicieron fue antes de conocer a Mashiach, por supuesto, que uno nace de nuevo. Dice, en el caso de los que no aceptan los nombres y siguen adorando a Dios y Jesús, ¿qué pasará con ellos? Repito, es que ahí depende de la rebelión, depende del nivel de rebeldía de la persona. Si entendieron y adrede siguen haciendo lo que está mal, se van a perder. Pero si siguen haciendo lo que está mal porque no llegaron a la comprensión, porque no se les reveló, entonces ellos van a entrar entre los muchos. En Apocalipsis 12 vemos que la Virgen, que es la iglesia escogida, va al lugar preparado que Yahweh tiene para que esté ahí por 1260 días, que es durante las plagas postreras. Después de que los 144,000, que son la iglesia escogida, los que no van a tener que morir, después de que ellos son arrebatados, como lo vemos en Apocalipsis 12, en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, Primera de Corintios 15 y en Tesalonicenses. Ahí, después en Apocalipsis vemos que cuando Satanás no puede destruir a los pocos, a los escogidos, se va a ir detrás de muchos, de los que van a morir en 30 días, como lo dice Oseas 5:7. Va a ir detrás de los que cumplen los mandamientos, tienen el testimonio, dice Apocalipsis 12, en el último verso. Se va a ir detrás de los que cumplen los mandamientos y tienen el testimonio de Yahushua el Mesías. Ahí no menciona la palabra de Yahweh, que como lo dice Apocalipsis 19:13, la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. No lo menciona porque estos no tienen el nombre del Hijo, solo tienen que cumplen los mandamientos, básicamente aman al prójimo como a sí mismos y creen que el Mesías bajó y murió por ellos, aunque no usen su nombre. Esas personas van a tener que pasar por la gran tribulación, van a morir ahí por no haber hecho caso a los dos testigos, pero Yahweh los va a resucitar porque son justificados a través de la sangre del Cordero, como dijo Yahushua. Esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, porque son muchos los que van a tener que derramar su sangre y lavar sus ropas en la sangre del Cordero, como aparece en Apocalipsis 7. Dice, muy buenas noches, por favor explicar Números capítulo 24, 1 al 10. Números 24 del 1 al 10. Cuando vio Balaam que le parecía bien a Yahweh que él bendijera a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Al alzar sus ojos vio a Israel acampando por tribus, y el espíritu de Elohim vino sobre él. Entonces pronunció esta profecía: dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos. Por si algo, Balaam, cuyo nombre en realidad es Bilam, él era un profeta que las naciones tenían en lo que respecta a poder o capacidad, era similar a Moisés. Sin embargo, no se comparaba con Moshe en lo que respecta a su justicia. Entonces, este era un hombre malo que era básicamente el contrario de Moisés. Y era de las naciones, así como Moisés del pueblo escogido. Y representa al falso profeta de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Entonces dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Elohim, el que vio la visión del Shaddai. Curioso que diga el que vio la visión del Shaddai, porque la palabra Shaddai, que lo traducen como omnipotente, está conectada con Jacob bastante, y por ende con el último, la segunda venida. Así como en Apocalipsis dice que Yahweh es el que era, el que es y el que ha de venir. Yahweh Elohim Shaddai. Yahweh, el que siempre ha sido. Elohim es Yahushua, porque está escrito en Isaías que su nombre sería llamado Immanuel, Elohim con nosotros. Entonces, Elohim es el poderoso, es el que nos da el poder, y por eso todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Por eso podemos juzgar a través de lo que Él nos dio. O sea, Él nos hace jueces de ángeles, como lo vemos en la Escritura. Y por otro lado, el Shaddai
el que ha de venir, a través de quien se va a mostrar la omnipotencia de Yahweh. Entonces, es curioso que Bilam profetiza en varias ocasiones, obviamente del primero y del último, pero es de una manera muy claro con respecto a la venida del último, como se ve de hecho en este capítulo, pero más adelante. Aquí me pidieron solo hasta el 10. Dice, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Caído en el sentido literal de que cayó por el trance, pero estaba viendo algo que nadie más podía ver, por ende tenía los ojos más abiertos que el resto de la gente que no había caído a tierra. En el sentido espiritual, él, como el falso profeta, es un caído, no va a entrar al reino. Sin embargo, Yahweh le está dando este honor de ver esto por el hecho de que Yahweh es bueno, y para que después no digan que no tuvieron la misma oportunidad, en el sentido de que los impíos no van a poder quejarse de que no se les dieron las oportunidades que se le dieron a los profetas y demás, puesto que ellos también tenían la capacidad si lo hubiesen querido, y en algunos casos aquí Yahweh los usó para dar ejemplo de lo que son los malos. Entonces dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. Todos esos son pues adjetivos básicamente que representan a Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, siendo el río Yahushua el agua de vida, como aloes plantados por Yahweh, como cedros, como los justos, que son como cedros y dan fruto como las palmeras. Entonces dice el verso 7, de sus manos destilan aguas, y su descendencia tiene agua en abundancia. De sus manos destilan aguas. Curiosamente, Yahushua fue sacrificado y traspasado en sus manos, y él es el agua de vida, y a través de él nosotros nos convertimos en fuentes de vida. De sus manos destilan aguas, y su descendencia tiene agua en abundancia. Su rey es más grande que Agag. Su rey es más grande que Agag, y su reino es engrandecido. Elohim, que lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, como haciendo alusión a la primera letra del Aleph Bet, que es como un búfalo, como un becerro, refiriéndose a la fuerza del primero, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, y refiriéndose al último, que representa un becerro sacrificado en Yom Kippur. Por eso acaba de mencionar al rey, más grande que Agag, un enemigo gigante de Israel, y su reino es engrandecido. Elohim, que lo sacó de Egipto, como Moshe lo sacó de Egipto a Israel, tiene fuerzas como de búfalo, como el descendiente de Efraín. Devora a las naciones enemigas, desmenuza sus huesos y las traspasa con sus flechas, como el último que viene con un arco, venciendo y para vencer en Apocalipsis 6, quienes los cristianos, ¿verdad?, dicen que es el anticristo, por si algo, pero ya lo he explicado bastantes veces por acá y por el canal del Camino de Yahweh si desean verlo. Se agazapa y se echa como un león, como el león de Yahudá cuando lo matan, igual que vemos algo muy similar en Génesis 49, cuando se le da la bendición a la tribu de Yahudá. Se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? ¿Quién lo despertará? Eso hace alusión a que Yahushua lo resucitará. Como ya he explicado en otras ocasiones, para los que oyen mucho los estudios y demás, cuando en la escritura se menciona quién en pregunta, es una pregunta retórica en la mayoría de los casos, y en el sentido positivo obviamente se refiere al Mesías, Yahushua. ¿Quién lo despertará? Es Yahushua quien resucitará al último. Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. El verso 10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo las manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero tú los has bendecido ya 3 veces. Balac estaba tratando de maldecir a Israel, entonces mandó a llamar a este profeta Bilam, que tenía poder de maldecir, pero Yahweh no le permitió maldecir y lo obligó básicamente a bendecir. Entonces Balac estaba enojadísimo porque ya 3 veces había dado la bendición al pueblo. Esto muestra el engaño de las naciones, de los paganos, que no comprenden que Yahweh bendice a quien él quiere y maldice a quien él quiere. Punto. Las personas piensan que ellos pueden cambiar la voluntad de Yahweh, piensan que pueden mover la mano del Todopoderoso usando brujería, usando hechicería, usando X ritual, sacrificando tal animal, yendo a tal montaña, subiéndose en X altar, yendo a la romería y hincándose ante María. Piensan que con eso van a cambiar algo, y lo único es una ilusión lo que van a recibir, si es que reciben algo. Entonces, Bilam, como el falso profeta, no le queda otra que bendecir a aquellos a quienes Balac quería maldecir. Me pidieron que leyera hasta el 10, y eso ya lo leí. Después me dice Números capítulo 31, 14 al 18. 31, 14 al 18. Voy a leer desde el 13. Subieron Moshe y el Cohen Eleazar, y el sacerdote Eleazar. Estos
como si fueran los dos testigos, Moshe y Eliyahu. Y todos los príncipes de la congregación, como los 144,000, a recibirlos fuera del campamento. Pero Moshe se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Les dijo Moshe: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ellas, por consejo de Bilam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Yahweh en lo tocante a Baal Peor, en lo tocante al Señor. O sea, las mujeres tenían que morir porque ellas eran quienes, por consejo de Bilam, el falso profeta, habían hecho caer a los hombres de Israel y los habían hecho adorar al Señor Peor, el Señor de la depresión, Baal Peor. Bueno, se puede decir otras cosas con respecto a ese nombre, pero bueno. Dice: ellas, por consejo de Bilam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Yahweh en lo tocante al Señor Peor. Y por eso hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Por eso hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Ahí, como se dejaban llevar por las emociones, como suele suceder en esta sociedad, en este mundo, porque le dicen guíese por el corazón, cuando la escritura dice engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Aquí vemos que perdonaron la vida de las mujeres cuando habían sido ellas las principales causantes. Dice después: matad pues ahora a todos los niños varones, matad también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con un hombre, o sea, toda la que haya sido culpable de, y los niños varones, porque son descendientes de impíos, tienen esa misma genética, ese mismo Elohim, ese mismo espíritu. Y como sabemos, existen las maldiciones generacionales y otro montón de cosas, y por eso esto era el destino de, como está escrito por un lado, Casa y yo seremos salvos. Por otro lado, los impíos, por sus acciones, no solo se pierden ellos, también pierden a sus hijos. Y esto es una muestra. En el Antiguo Testamento vemos una muestra de la justicia, lo que es justicia. En el Nuevo Testamento lo que es misericordia. En el Antiguo Testamento vemos lo que es literal, físico, carnal. En el Nuevo lo que es espiritual. Y por ende en el Antiguo están las guerras físicas. En el Nuevo la guerra espiritual, donde nos damos cuenta que no estamos en guerra contra carne y sangre. Pero eso no quita la justicia que hay en todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento, en la carne. Entonces, matad pues ahora a todos los niños varones. Matad también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con un hombre, pero dejarás con vida a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido hombre. Entonces, hasta donde se pueda extender la misericordia se va a extender. Los que se puedan salvar se van a salvar, como las niñas, que eran vírgenes, no tenían nada que ver con haber hecho caer a los hombres en pecado con sexo y obviamente adorando al Señor Peor, y no se iban a convertir en lo que se convertiría un hombre, que el hombre es cabeza, iba a la guerra, por ende, bueno, básicamente era un guerrero que podía llegar a hacer algún daño eventualmente al pueblo, y quien lleva la semilla de ese pueblo. Por eso dejó a las mujeres, porque la mujer recibe la semilla del hombre, y por eso no se le perdonó la vida a estos niños. Dice: pero dejaréis con vida a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido hombre. Me dijeron hasta el verso 18, entonces ahí, pero haya quedado claro. Dice por acá: hace rato quería volver a escuchar los bendiciones, bro, muy buen programa. ¿Qué piensan de Yah Rastafari, del orden de Melquisedec? Bueno, pienso que es lamentablemente otra doctrina errada, no sé qué más decirle que eso, por diferentes razones. El principal hecho de que no reconocen a Yahushua como debe ser. Sé que algunos sí lo incluyen en la doctrina, hay otros que no, puesto que hay diferentes doctrinas también aún entre los rastas. Entonces, el principal problema, por supuesto, como está escrito, que cualquiera que traiga un evangelio diferente del que está en la escritura, en las cartas, en los evangelios y obviamente en la Torá, cualquiera que presente un Yahushua diferente, como por ejemplo con un nombre que no es, o con una imagen que claramente tampoco es, que sea anatema, que sea maldito, básicamente. Entonces, cualquier doctrina que no enseñe del Mesías Yahushua correctamente, obviamente estoy en contra de ella. Entonces incluyo esas dos, aunque tengan algunas cosas positivas, como hay otras doctrinas que también tienen cosas positivas, pero no le quitan lo negativo. Es lamentable que adoren un hombre que no dijo ser quien ahora están diciendo que es, como en el caso de Selassie, un hombre que todo indica era justo y usado por el Todopoderoso, pero no quiere decir que fuese quien han dicho que es. Lamentablemente le están dando a él el título que le pertenece a Mashiach, y en su defecto al último, en lo que se va a manifestar en estos tiempos finales. Entonces, también por algunos versos que hay en la escritura, yo tengo la fe de que algunos de los que son rastas lleguen a seguir la doctrina verdadera cuando la escuchen, pero claramente no va a ser el caso con todos, como en el cristianismo, por ejemplo. Me dice que qué pienso de la romería. Me imagino que con las canciones que he sonado y lo otro que he dicho ya está claro, pero pienso que es bueno, por aquí se le podría decir ramería, por ejemplo, porque es claramente una práctica de la gran ramera, así como
También el mismo término romería se nota que es de Roma, no es de Israel. Roma fue quien tomó pues lo que Yahushua dejó y lo tergiversó para llegar a controlar el mundo a través de una religión, e hizo un buen trabajo y todavía no ha terminado. Entonces es muy lamentable que las personas caminen sin saber por qué lo hacen. Es muy lamentable que prefieran caminar kilómetros de kilómetros de kilómetros en vez de leer la escritura un poquitito, para darse cuenta de lo que Yahweh busca y lo que no le gusta. Como por ejemplo que vayan y se hinquen ante una imagen de piedra, que adoren a la que llaman reina del cielo, cuando vemos en Jeremías que eso es un demonio. En el libro de Jeremías aparece 5 veces la reina del cielo, así llaman a María, y en la escritura vemos que eso es un demonio, vuelvo y repito, mientras que la verdadera madre de Yahushua se llama Miriam. Ella no es intercesora, como dicen que es María, solo hay un intercesor, dice la escritura, de Yahushua HaMashiach. Miriam obviamente fue una mujer apartada, justa, que se encuentra en el paraíso, pero ahí está tranquila, no está oyendo oraciones, no está haciendo nada de eso, porque la gente a quien está adorando es un espíritu maligno, así de simple. La madre de Mashiach, un respeto, después la veremos, que Yahweh la bendiga mucho, pero no tiene todos los títulos y cosas que le otorgan en el catolicismo. Y entonces, así, o sea, la pregunta en sí es muy general, ¿qué pienso de la romería? Se podrían decir muchas cosas y más si agarro la escritura. Entonces, completa falsedad. Y lo que dice en Génesis de que en el nacimiento de Peleg, la tierra y sus habitantes, tal vez eso sea lo que pasó realmente con Pangea. La forma en que nos lo enseñan en la escuela, no lo creo, porque no tiene sentido, no tiene lógica cómo lo enseñan en la escuela. Pero, según vemos en la escritura, la tierra era tenía un solo lenguaje, y eran una sola familia, básicamente, familia gigante, todos salieron de Adán. Pero un grupo, la gran mayoría de ellos, decidió rebelarse al Todopoderoso. Esperaban en unidad poder rebelarse y por lo tanto no recibir condena o juicio en contra, puesto que todos estarían de acuerdo en la rebelión, exceptuando a Abraham. Ese fue el problema de Nimrod, igual Noah y demás, que fueron los que usó Yahweh para condenar a los que no actuaban como ellos, básicamente aquellos que fueron el ejemplo: Noah, Abraham, Enoch, etc. Entonces Peleg, que quiere decir división, hace alusión al hecho de que ahí se empezaron a dividir en diferentes aspectos. Por un lado, los justos de los impíos, por otro lado, entre naciones, se dividieron las lenguas. Y cuando se dio el diluvio, sin duda hubo una separación de tierras, los ríos ya corrían por otro lado, los mares estaban en otro lado, dependiendo de cómo hubiese quedado la forma de la tierra después del diluvio. Pero mi punto es que considero que el cambio se dio diferente a como nos lo enseñaron en la escuela. Eso es todo. Bueno, voy a leer la pregunta, puesto que ahora se me la envió 2 veces porque la primera estaba mal. Y lo que dice en Génesis de que el nacimiento de Peleg, la tierra y sus habitantes fueron divididos. Tal vez eso fue lo que realmente pasó con el continente llamado Pangea. Perfecto, como le digo, según lo que nos enseñaron en la escuela, no lo creo, porque la explicación que dan ahí no es la de la escritura, es otra completamente diferente, cuya lógica no me parece correcta. Lo que vemos por otro lado en la escritura sí me parece obviamente lógico y correcto, y sería en el tiempo del diluvio, pero claramente los que creen en Pangea no creen que sucedió hace 4000 años, creen que sucedió hace mucho más. De hecho, vamos a ver por acá. Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era paleozoica y comienzos de la mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas, eso es lo que no creo, que hace unos 300 millones de años unió todos los continentes anteriores en uno solo. Posteriormente, hace 200 millones de años, comenzó a fracturarse. Entonces, como les digo, 300 millones, 200 millones, cosas que no pueden probar por un lado, y por otro lado, si uno cree en la escritura, no puede hablar con estos números. Por eso, como dije, la tierra cambió, y fue en el tiempo del diluvio, hace aproximadamente 4000 años, aproximadamente. Y el cambio fue por el agua, no fue por placas tectónicas, que vuelvo y repito, entre los continentes hay tierra. ¿Dónde estaba esa tierra entonces? Puesto que lo de Pangea dibujan todos los continentes y los unen, como si estuvieran simplemente flotando sobre el agua. Dice: hola Cory, saludos. ¿Puede hablar acerca de la fornicación? Es muy castigada por el Eterno. Y también me gustaría que hablara de la diferencia entre los masones, rosacruces y gnósticos. ¿Puede explicarme si Yahweh se le puede llamar Dios? Y también por qué es malo decir gracias. Cory, es muy bueno. Dios viene de Zeus. Zeus, según la escritura, es Satanás, según Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo. Satanás es Zeus, y de Zeus viene Dios. Entonces, por eso no se debe utilizar el término Dios para referirse al verdadero Elohim, porque es como utilizar el término Satanás. Así de simple, es lo mismo. Eso con respecto a esa pregunta. ¿Por qué a mí no me gusta utilizar gracias? En Éxodo 23:13 dice que nosotros no debemos mencionar con nuestra boca nombres de falsos dioses, que ni se escuchen en nuestros labios. Entonces me gusta evitar, aunque sean palabras que utiliza comúnmente la gente en su vocabulario y que no consideran que tienen que ver con religión ni nada por el estilo, sin saberlo, lamentablemente
han metido en el vocabulario español muchas palabras que son nombres de dioses. Por ejemplo, Pan es el nombre del dios de la lujuria, la fornicación y la pedofilia. Término gracias son las 3 hijas de Zeus, las 3 hijas de Satán. Curiosamente, Alá tenía 3 hijas, pero después las quitaron de la historia. Entonces ahí vemos como Alá es Satán. Por ende, por eso no me gusta utilizar el término gracias. Digo muy amable, si es que tengo que hablar en español, pura vida, si es que es de mucha confianza aquí en Costa Rica, o simplemente el hebreo toda. Ahora, con respecto a la fornicación, si es muy castigada por el Eterno, yo considero esa no es una forma de ver el pecado, que si es muy castigado o no, porque una persona que piensa así, simplemente no quiere honrar al Padre, no quiere hacer lo que es correcto, simplemente quiere hacer lo que es malo hasta donde se pueda. Y así no es como funciona. Básicamente estaría siendo condenado por su propia conciencia, por su propia forma de pensar. En sí, la fornicación es uno de los pecados que se mencionan en la escritura como fallarle al Todopoderoso. Está el adulterio, que es fallar teniendo un pacto, como el matrimonio, o sea, ser infiel estando casado, eso es el adulterio, y claramente por el pacto es peor que la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales sin tener pacto, y no solo se debería pensar en el castigo que se pueda recibir en la otra vida, puesto que en realidad en la otra vida el castigo sería el infierno para todo aquel que practique el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer, levantarse y evitar en todo momento, en todo aspecto, volver a fallar. Pero hay quienes lo practican, quieren ser mejores cada día en lo que hacen. Entonces, una mujer aquí, otra mujer allá, o la misma, pero sin un pacto, y siguen teniendo simplemente relaciones sexuales por el placer, no por traer familia, no por todo lo que, por las razones por las que Yahweh nos dio eso. Entonces, la escritura también habla de que aquel que fornica con una ramera se hace uno con ella. Entonces ahí también vemos lo que viene en este mundo, las consecuencias que pueden venir en este mundo por la fornicación. No solo carnales como enfermedades, sino también espirituales, puesto que se unen los espíritus y se da una transferencia, si es el caso, de demonios, si es que la otra persona tiene o algo así. Entonces hay que pensar en muchos factores, todo lo que puede causar el estar practicando el pecado. Y Yahweh dio los mandamientos no porque simplemente nos quiere poner reglas como diciendo si no lo hacen los mato. Y Yahweh lo que nos dice es hagan esto para que les vaya bien, porque si no lo hacen van a terminar muriendo. Entonces, si es muy castigada por el Eterno, como ya expliqué, una persona que practica la fornicación, al igual que adulterio, los borrachos, los homosexuales, los afeminados y etcétera, como dice los idólatras, que también los incluye, por supuesto, los que andan adorando la piedra, el oro y la plata y demás, no van a entrar al reino de Yahweh, dice la escritura, así de simple. Entonces, les recomiendo evitarlo y evitar aún el pensamiento, ¿cuánto puedo pecar? ¿Cuánto será posible pecar? Para que no me castiguen mucho. Uno no debería pensar en que lo castiguen nada, uno debería buscar que no lo castiguen del todo y por ende debería actuar de tal forma como Yahweh busca que actuemos. Entonces, voy a leer un verso nada más para dejar claro eso. Apocalipsis dice 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que hablar entre la diferencia entre masones, rosacruces y gnósticos. Los gnósticos en sí, el término gnóstico quiere decir persona con conocimiento. Ahora, si se refiere a una sociedad secreta o religión, la religión de los gnósticos, es una religión que seguían los libros gnósticos, separados de la escritura, lo cual es un error. Los libros gnósticos deberían leerse con la escritura para poder entender, puesto que aquellos que usaron los libros gnósticos para hacer una religión sin apegarse a la escritura terminaron haciendo una religión con una doctrina completamente falsa y errada. Esos son los gnósticos, porque recibieron un conocimiento oculto que no lograron entender, puesto que no lo aplicaron con la escritura. Los masones y rosacruces son muy similares en realidad, muy similares, son dos sociedades secretas. Se supone que los rosacruces están conectados con el cristianismo, los masones inicialmente con el judaísmo, pero después metieron también la Biblia con el Nuevo Testamento o el Corán, dependiendo de dónde sea que tienen la logia. En sí son sociedades secretas que el Illuminati ha utilizado para meterse por todo lado en el mundo, en la política y en todos los lugares donde necesite meterse para llegar a controlar la vida de cada uno. En sí, vuelvo y repito, son sociedades secretas, principalmente masones y rosacruces, en las que mezclan conocimiento con
rituales. Es que depende, porque es una cosa lo que le dicen al público, lo que le dicen a la sociedad, lo que le dicen a los iniciados. En el caso de los masones, a los del primero, segundo y tercer grado no se les dice mucho, nada más se les dice que es una organización en la que son hermanos y se van a ayudar y van a conseguir trabajo y van a ayudar a la gente, a la sociedad. Pero entre más van subiendo de nivel se van dando cuenta que en sí es un tipo de religión en la que se adora a Lucifer como el dios. En sí, en la masonería, cuando se llega al grado 32 y 33, se les dice que Lucifer es el dios de la masonería. Pero mientras estén debajo de esos grados, no se les revela eso, se les van diciendo... o sea, dependiendo del nivel en el que están y obviamente también dependiendo de si la persona lo va a aceptar, es que le dejan subir de nivel. Pero si ven que la persona es, por ejemplo, muy cristiana o algo así, lo dejan que se quede en el nivel 1, 2 o 3 para que la gente que está afuera siga pensando que la masonería es cristiana. En el caso de, repito, si están en un lugar donde hay una mayoría de cristianos. Pero en sí, en general, son sociedades secretas usadas por el enemigo, que es a quien adoran, para llegar a controlar el mundo. Dice Betty, si puedo explicar por favor Daniel 12 del 10 al 13. Dice del 10 al 13, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Eso es lo que le sucede a los muchos a través de su muerte. Van a ser purificados, emblanquecidos, como dice en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, a partir del 9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud, esos son los muchos, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Más adelante, en el verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, porque fueron emblanquecidos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, soberano, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación porque murieron en ella. La gran tribulación es lo que aparece en Oseas 5:7, que va a suceder en el caso de los muchos por un periodo de 30 días. Oseas 5:7 dice, contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos de extraños. O sea, por haber tenido un espíritu diferente, por haber adorado a quien no era, van a tener que pasar por esto, porque han engendrado hijos de extraños, ahora serán consumidos en un solo mes, ellos y sus heredades. En Apocalipsis 7 continúo, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Extenderá su tienda junto a ellos porque ellos entraron justificados, son un redil extra, además de los pocos, que son el redil principal del buen pastor, como lo vemos en Juan 10. En Juan 10 Yahushua habló de que él es la puerta y el buen pastor, y en el verso 14 del 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz en futuro. Ya después de que hayan sido resucitados, ahí sí van a oír al último, que es la voz, el buen pastor. Y habrá un rebaño y un buen pastor. Por eso es que en Apocalipsis 7 dice, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Elohim y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Volviendo a Daniel, decía, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Los pecadores, los que ya están condenados por sus obras, van a ser y son ahorita ya incapaces de entender. Por más que uno les explique, por más que Yahweh lo haya puesto todo en la escritura para que cualquier persona lo pueda leer, el pecado hace que se vuelvan ciegos espirituales. El pecado hace que no puedan entender la escritura, que no puedan entender la profecía. Por eso dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Los entendidos, o sea, los apartados, comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, o sea, hasta el fin de la abominación desoladora. Y lo digo así por el hecho de que a través de todo el libro de Daniel nos damos cuenta, bueno, en sí específicamente Daniel 9, en el 11, aparece que el líder mundial, la bestia, el cuerno pequeño, va a quitar sacrificio continuo y va a poner a la abominación desoladora. Esto, en otras palabras, en un sentido espiritual, va a suceder cuando la bestia mate a los dos testigos y se presente el falso Mesías. Entonces, una vez que se ha quitado el sacrificio continuo, se va a presentar la abominación desoladora. Aquí se está revelando cuánto va a ser el tiempo que va a durar la abominación desoladora. Y dice, habrá 1290 días. 1290 días. En Apocalipsis vemos que
La iglesia escogida va a estar en el lugar apartado 1260 días. Vemos que los testigos predican 1260 días y vemos eso varias veces. En el caso de la abominación desoladora es la única vez que vemos el número 1290, que es 1260 más 30. Curiosamente, ahora vimos en Oseas 5:7 que son 30 días lo que va a durar esa gran tribulación en la que los muchos van a ser muertos. Entonces, los 1260 de la abominación desoladora, más esos 30 días de Oseas 5:7, 1290 días que se mencionan aquí en Daniel 12:11. Después dice, feliz el que espere, o sea, el que logre esperar, porque si ya no aceptó la doctrina de los dos testigos a quienes mataron, como el último sacrificio, si no aceptaron esa doctrina, lo único que queda es esperar hasta que pase el tiempo de la abominación desoladora, que son 1290 días cuando se da la guerra de Armagedón, y después de eso hay un periodo que, por decirlo de alguna manera, es mientras todo se calma, que Yahweh dice aquí esto, feliz el que espere y llegue a 1335 días, o sea 45 días más después de que ya la abominación desoladora fue quitada. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Entonces a Daniel le dice, lo que respecta a usted va a dormir y se va a levantar, va a resucitar en el fin de los tiempos para recibir lo que le toca, la recompensa. Dice Koresh, ¿y cómo sería el orden de los sucesos del Apocalipsis? En sí son 3 años y medio de 7 sellos y después 3 años y medio de 7 plagas postreras. En los primeros 3 años y medio, en esos 7 sellos se van a dar 10 plagas, porque en el último sello son 7 trompetas. Entonces, en sí, en general van a ser 7 años, y la recomendación para todos es que solo estén en los primeros 3 años y medio. O sea, que crean en la doctrina verdadera y hagan lo que se debe hacer, según lo que dice la Escritura. Podría explicar Job 7, del 7 al 11. Dice Job, capítulo 7. Acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más, y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí, no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. En sí, aquí básicamente se está expresando Job mientras está pasando por una aflicción que no logra comprender la razón por la que lo está pasando, y por eso llega un momento donde ya desesperado se expresa de esta manera, dando todo por perdido, dando todo de una manera muy negativa, como se puede notar. No sé exactamente cuál es el punto al que quiere que me enfoque en la pregunta, más o menos tengo una idea. Aquí es claro que él simplemente estaba hablando, o sea, lo que estaba hablando era la carne. Así como vemos en Eclesiastés, por ejemplo, cuando Shlomo habla de lo que es este mundo, vanidad de vanidades, etcétera, cómo son las cosas debajo del sol, se refiere a lo terrenal, cómo sería todo si no existiera lo espiritual, lo eterno. Job, encontrándose en esta situación, está viendo todo de una manera completamente negativa, o sea, temporal, según la carne. Y ahora leo, acuérdate de que mi vida es un soplo. Un soplo es básicamente refiriéndose a que el espíritu que Yahweh nos da es un soplo que Él envió a la tierra para que se hiciera nuestra alma. Pero igual que es un soplo de Yahweh, pasa como un soplo, muy rápido, es fugaz, la vida del hombre comparada con la eternidad de Yahweh. Y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Él ya había dado todo por perdido. Como sabemos, Yahweh después le devolvió el doble de lo que él tenía antes. O sea, los ojos de Job sí volvieron a ver el bien. Él no sabía que eso iba a pasar. Él estaba hablando negativamente. Él sí volvió a ver el bien, pero él ya se estaba dando por muerto. Eso sucede muchas veces en la vida de muchos, y debemos, como dice Corintios, caminar por fe, no por vista, porque la vista le estaba diciendo hasta aquí llegó usted, no va a volver a ver nada más. En el sentido de viendo esto como la muerte simplemente, Job está diciendo, una vez que un hombre que está en esta vida sale de aquí, no va a volver a ver esta vida. Ese es el punto. Pero vea que está diciendo bien. El bien principalmente es el espiritual, es el todopoderoso. Aquí Job estaba hablando como si ni siquiera existiese la resurrección de los muertos, puesto que dice, mis ojos no volverán a ver el bien. Si nos enfocamos en lo literal, estaría hablando de sus ojos físicos. En ese caso, pues claramente, si él pensaba que iba a morir, esos ojos físicos no volverían a ver nada bueno nunca más. Y no estaría incluyendo la reencarnación o la resurrección, porque serían otros ojos los que recibiría.
Después dice, los ojos de quienes me ven no me verán más. Los ojos de quienes me ven no me verán más. Esto es interesante porque Job representa al primero y al último, representa a Mashiach. Hay algunas cosas de Job que representan al primero y otras que representan al último. Job sin duda hizo cosas por las cuales esto le sucedió. Hay algunas que se mencionan en la tradición, en otros escritos, como el libro de Yashar. Pero en el libro de Job no se menciona ningún pecado, para mostrar que el Mesías Yahushua vendría y sin cometer pecado alguno tendría que sufrir como si hubiese cometido quién sabe qué. Entonces, como Yahushua vino y murió por nuestros pecados, sufrió por nosotros, por eso es que había un ejemplo en la escritura, en el libro de Job, de un hombre que sin pecar pasó una aflicción incomprensible, pero por mantenerse firme, aunque haya tenido pensamientos negativos, como en este caso estos versos, pero al mantenerse firme, Yahweh lo levantaría y le daría la bendición de la doble porción, lo cual se conecta con el hecho de que el último se vuelve primogénito, por ende recibe la doble porción, o el hecho de que el primero y el último son dos en uno, por ende es la doble porción en todo aspecto. Entonces, los ojos de quienes me ven no me verán más. Yahushua dijo a los discípulos, el mundo no me verá más, porque Yahushua se va a mantener oculto de aquellos que le rechazaron, que nunca le recibieron al verdadero, no le van a poder ver en la eternidad. Por eso Job aquí, como si fuese profético, está hablando del espíritu de Mashiach, diciendo, los ojos de los que me ven, en el sentido de los que me cuelgan, los que me quieren matar, los que me rechazan, no me verán más. No tendrán básicamente el honor de ver a Mashiach. El hecho de que dice, de mis ojos no volverán a ver el bien, se conecta con Sansón, que le sacaron los ojos. Es una historia extensa, muy interesante, pero estoy resumiendo. Sansón es una representación de la segunda venida del testigo como Moshe, y a Sansón le sacaron los ojos. Pero el punto es que aquí dice, mis ojos no volverán a ver el bien, como si fuera Sansón hablando, como si fuese el testigo como Moshe. Esa negatividad, la inclinación al mal, que es algo de lo que sí tiene el último como hijo pródigo. Después, los ojos de quienes me ven no me verán más, como Yahushua el primero. Y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré, como nube que se desvanece y pasa. Así el que desciende al Seol no subirá de allí. El que desciende al Seol no subirá de allí. Vuelvo y repito, esto sería negando que me imagino que una de las razones por las que me lo mandan, o también obviamente puedo entender a alguna persona que usando esto diga que la reencarnación no existe, pero usando el mismo libro de Job puedo mostrar que sí existe, en el libro de Job. En este caso, en este verso, vuelvo y repito, aquí estaría negando no solo la reencarnación, sino la resurrección de los muertos. Simplemente, vuelvo y repito, esto es la carne hablando, porque la carne no vuelve. En sí, como dijo Mashiach, carne y sangre no heredarán el reino. Entonces, cuando uno le hace caso a la carne, cuando uno escucha a la carne le va a decir todo lo que sea temporal, negativo y todo lo que lleve a muerte. Por eso hay muchos que adoran a la muerte misma, porque se dejan llevar completamente por la carne. Entonces dice, así el que desciende al Seol no subirá de allí, no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. No volverá más a su casa, porque si vuelve, va a otra casa. Y si fuese ir a su lugar, no lo reconocerían. Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu. Aquí está dejando claro que estaba angustiado completamente y no podía ya más refrenar su boca, y por eso dijo todo lo que sentía, de lo que estaba poniéndole el corazón. Y me quejaré de la amargura de mi alma. Aquí queda claro, en el verso 11, la razón por la que dijo todo lo anterior. En Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Cómo puede uno volver al vientre de la madre? Sino a través de lo que hablaba ahora como una reencarnación. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Claramente la mayoría de la gente toma esto como si fuera desnudo vine al mundo y desnudo me iré, cuando en realidad eso ni siquiera es verdadero. Aquí está hablando del vientre, volveré allá. Entonces, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Eclesiastés 5:15, desnudo salió del vientre de su madre y así volverá. Se irá tal como vino. Ahí sí, claramente. Sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Como decía Eclesiastés, es hablando todo lo que tiene que ver con este mundo. Y bueno, hay otras partes en la escritura que lo revelan claramente, como David, que menciona que sus enemigos van a volver al Seol. Si van a volver al Seol es porque salieron del Seol, lo cual confirma que Job no sabía lo que estaba diciendo cuando dijo que el que va al Seol ahí se queda para siempre. Vuelvo y repito, porque eso aún iría en contra de la resurrección de los muertos. La verdad sobre Adán y Eva, sobre el fruto prohibido, en realidad fue no comer de un árbol, o fue una desobediencia de otro tipo, por ejemplo, no fornicar o alguna otra razón. Fueron varias cosas, todas
representadas por un acto que considero también se dio, que fue comer un fruto, literal. Pero eso llevó a otras cosas. Hay quienes lo ven como algo, o sea, hay muchos, y me imagino que también por eso hace la pregunta, hay muchos que han visto ese evento como el sexo, como que el sexo era el fruto prohibido, y en realidad no es así. Una vez que Yahweh separó a Eva de Adán, él creó la posibilidad de la relación sexual para la multiplicación, y ellos no pecaron por casarse. Cuando Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y será llamada mujer, y el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Entonces, ahí estaban básicamente ya casados. Después fue que se dio el pecado. Entonces hay quienes dicen que es que Eva fornicó con la serpiente, que era en sí como Satanás como ángel, y ahí se van por otro montón de cosas. Y en algunos casos eso se debe a algunos escritos que hay, y vuelvo y repito, y por la mala interpretación, por dejarse llevar por el corazón y por dejarse llevar por la carne, es que terminan con historias como esas. Hay puntos verdaderos que, vuelvo y repito, utilizan para esas fantasías. Puntos verdaderos, por ejemplo, que cuando la mujer fue creada, antes de que se le diera vida, y vuelvo y repito, esto tiene que ver con libros gnósticos, que se puede confirmar con lo que vemos en la escritura y lo que se dio en la historia. El enemigo, el ángel, las 7 autoridades pusieron su semilla en el cuerpo de Eva antes de que Eva despertase. Por eso salió Caín y Abel primero, de la forma que salieron, y uno, el que quedó vivo, fue completamente malo y su descendencia se deshizo en el diluvio. Hay quienes dicen que se fueron a vivir bajo tierra y todavía continúan como intraterrestres. Y Abel obviamente no tuvo descendencia porque lo mataron, pero también era negativo en el sentido genético, no en el sentido espiritual o simbólico. Y por eso después en Génesis 5 vemos que Adán tuvo a Set y que Set fue el único hijo de Adán, imagen y semejanza. Eso quiere decir que Caín y Abel no eran de Adán. Eso aparece en Génesis 5. Entonces hay verdades que se pueden ver en los libros gnósticos que al verlo con la escritura se pueden conectar y entender, pero que la gente lo ve muy carnal y ya se imaginan a Eva teniendo relaciones sexuales con Lucifer, hecho hombre, a quien se le llamaba serpiente, etcétera, etcétera. Entonces, con solo el hecho de Elohim haber dicho no coman de este fruto, pueden comer de todo menos de este, ahí se estaba dando libre albedrío, porque se tenía que dar la opción de desobedecer básicamente, y ese era el libre albedrío, el tener todo excepto una cosa, y usted decide si prefiere irse por eso, desobedeciendo y viendo a ver qué pasa, o obedecer y vivir en un paraíso. Entonces la serpiente llegó, engañó a Eva, y Eva decidió dejarse llevar y desobedecer al primer mandamiento, al más simple de todos, y eso desencadenó otro montón de cosas. Dice Edwin, ¿realmente existieron civilizaciones preadamitas? No. Antes de Adán no hubo hombres. Lo que habían eran ángeles. Entonces, en lo que había antes de Adán eran ángeles que habitaban el segundo cielo y tenían algo que ver con lo que hubiese sido la tierra antes de ser tierra, y que cuando cayó Samael, el primer ángel, el que hizo en lo físico, generó o engendró todos esos ángeles, como vemos en Job, que los hijos de Elohim, los hijos de un ángel, llegaron a ver. Los ángeles no son llamados hijos de Yahweh en la escritura nunca. Somos los hombres que creemos en Yahushua quienes somos hijos de Yahweh. Los ángeles son hijos de Elohim. Entonces, como ya he explicado, el título Elohim se utiliza también para referirse a los ángeles, entre esos Samael, que fue el primer ángel y fue el primero en caer también. Cuando ese ángel cayó, fue básicamente desastroso para su mundo, y eso es parte de la razón por la que la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1:2. Cuando fue creada y todo estaba desordenado y vacío, tiene que ver con que ahí sucedió la caída de Samael. En Jeremías después vemos que en el fin de los tiempos la tierra va a quedar desordenada y vacía nuevamente, y en este caso es por la caída de Lucifer que vemos en Apocalipsis 12. Dice por acá, quería saber su opinión sobre el sistema de control social en China. Es obviamente un sistema erróneo que va a tener que ser destruido igualmente, va a ser utilizado por el enemigo en esos tiempos finales, no por nada están tan conectados con el dragón. Ahorita son la nación capaz de hacer un ejército como el que se ve en Apocalipsis, quinta y sexta trompeta, en sí la sexta trompeta. Lastimosamente están controlando la religión principalmente, bueno, en realidad todas al parecer están deshaciéndose de todo tipo de religión que no sea la que ellos aceptan y puedan controlar. Por ende, o sea, han hecho un montón de cosas para deshacer la doctrina verdadera dentro de ese lugar. Obviamente la doctrina verdadera dudo que
haya estado, pero con eso me refiero a la escritura, o los que están buscándola, al menos, que en sí se supone que son los cristianos que están buscando la doctrina correcta, o lamentablemente piensan que ya están ahí, por eso no leen la escritura y demás. Pero bueno, a lo que me refiero es el cristianismo, que lo están ahogando básicamente en China. Y es parte de lo que vemos en la escritura, lo que decía ahora, el dragón, al no poder destruir a la iglesia escogida, va a irse en contra de los cristianos básicamente, y eso se está viendo, va a llegar hasta la gran tribulación, que son esos 30 días que mencioné ahora de Oseas 5:7. ¿Los dinosaurios ya no existían cuando Noah hizo el arca? Sí, sí existían. Por un lado, es curioso que la gente normalmente piensa que, digamos, en ese caso, ¿por qué o cómo hizo para llevar dinosaurios en el arca? Una forma sería llevándolos recién nacidos. La gente piensa que los tenía que llevar tamaño adulto, por un lado. Por otro lado, no todos los dinosaurios que hoy en día se conocen eran hechos por Yahweh. Unos fueron híbridos o abominaciones que hicieron los ángeles caídos, y por ende ellos no estaban incluidos, esos no estaban incluidos entre los animales que irían en el arca. Por otro lado, en ese tiempo, los animales, así como los humanos, vivían mucho más tiempo, y los reptiles tienen una cualidad de que ellos nunca dejan de crecer. Por ende, cuando tenían tiempo para crecer por tantos años, se convertían en lo que hoy conocemos como dinosaurios. En la escritura aparecen como dragones. Después lo cambiaron para que pensase la gente que eso es simplemente mitología o fantasía, lo de dragones. Pero ahí lo vemos en la escritura, dragones marinos, dragones también de la tierra, como el Behemoth, por ejemplo, que aparece en Job. Entonces hay varios que llamarían dinosaurios en la escritura. Está el Rim, está el Behemoth y está el Leviatán. Se hicieron el quinto día de la creación. Explicar Números capítulo 22, verso 16 al 23. Los cuales fueron a ver a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Bilam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Aquí vemos que Bilam daba honor a Yahweh, sin embargo no de una manera correcta. De hecho, esto era básicamente él siendo a ver qué podía sacar mientras actuaba como el humilde o el apartado. Dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Yahweh. Os ruego por tanto. No era necesario, los pudo mandar de vuelta, pero el hecho de que dice quédense aquí para ver si Yahweh cambia de opinión es curioso. Eso muestra que Bilam sí quería ir a maldecir. Bilam quería que Yahweh lo mandara a maldecir, pero Yahweh le había dicho que no primeramente, obviamente. Después dice: y se le apareció Elohim a Bilam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esto es curioso, se le presentó Elohim, lo que decía ahora, fue un ángel. Por eso es que primero un ángel le dijo no vaya, después viene otro y le dice vaya. También vuelvo y repito, como Yahweh vio el corazón de Balaam, que él en realidad sí quería ir a maldecir, solo estaba viendo a ver cómo hacía, entonces Yahweh le dijo: ok, lo voy a dejar caer en la trampa, lo voy a dejar hacer el hueco más grande. Entonces le permite a Bilam ir, y cuando él va, en vez de maldecir, hace que salgan palabras de bendición de su boca. Entonces Yahweh aprovechó la intención negativa de Bilam para terminar dando bendición a Israel. Si Bilam dice yo no puedo aceptar aunque me dé la casa llena de oro y plata, pero después dice pero quédense a ver si puedo, es porque él en realidad quiere esa casa llena de oro y plata. Está tratando de torcerle el brazo a Yahweh, y por eso es que Yahweh dice: ok, si usted quiere hacer lo malo, vaya y hágalo, porque Yahweh ayuda al hombre, o el cielo ayuda al hombre, y con eso me refiero a la forma en que Yahweh hizo la creación, de tal manera que se ayuda al hombre desde lo alto en ir por el camino que él escoge. Si un hombre quiere hacer lo malo, van a haber entidades que lo van a ayudar a hacerlo, y después va a tener que responder, por supuesto, en el juicio. Si alguien quiere hacer lo bueno, Yahweh lo va a guiar a través de su espíritu y le va a dar el entendimiento para hacerlo. Entonces, en este caso vemos que dice: os ruego por tanto ahora que ya lo había dicho eso, el 20 dice: se le apareció Elohim a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bilam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Bilam pudo haber puesto un siervo suyo a ensillar el asna, pero lo hizo él mismo porque estaba deseoso por ir a maldecir. Eso lo vemos en varios casos en la escritura. El deseo de la persona, unos por ir a hacer el bien, como en el caso de Abraham, que corría para darle comida a sus invitados, mientras que aquí Bilam ensilla su asna para ir a maldecir a Israel. Entonces se fue con los príncipes de Moab.
Moab quiere decir de su padre, representa los hijos de Satán. Dice, pero la ira de Elohim se encendió porque él iba. La ira de Elohim se encendió porque él iba. Algunas personas aquí dirían, ¿cómo es eso si le acababa de decir que fuera? Repito, por eso dice el verso 20, y se le apareció Elohim, no dice se le apareció Yahweh. Por eso es que la ira de Yahweh se encendió. Pero también vuelvo y repito, obviamente Yahweh lo sabe todo, Yahweh sabía que ese ángel fue, era parte del plan. Pero Yahweh se enojó porque él se atrevió a ir en contra de la palabra inicial que Yahweh le había dado de no ir, porque estaba deseando ir a maldecir y porque se levantó tempranito de mañana y ensilló su propia asna para ir a maldecir. Por eso se encendió la ira. Dice, pero la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh, era ahí el nombre, pero la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino como un adversario suyo, como un adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Cuando el asna vio al ángel de Yahweh, que estaba en el camino con la espada desnuda en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Me pidieron que explicara hasta ahí. En sí, ahí vemos cómo los animales tienen la capacidad de ver el mundo espiritual. Bilam aquí es curioso porque vimos en la pregunta que me hicieron anteriormente que él como profeta se las daba de ser el hombre con los ojos abiertos. Decía, caído pero con ojos abiertos, el que ve y esto y que lo otro. Pero en este momento el ángel estaba delante de él y era incapaz de verle. ¿Por qué? Básicamente representando que se hizo ciego por el deseo de ir en contra de Yahweh. Se hizo ciego por el deseo de maldecir a su pueblo. Entonces vemos que la asna que llevaba a Bilam fue capaz, o sea, básicamente un animal que se piensa que es tonto, en el sentido positivo representa humildad, representa servicio, representa juez y algunas otras cosas. En el sentido negativo lo ven como tonto, está conectado con los idólatras, se conecta con los egipcios. Entonces, el hecho de que la asna pudo ver el ángel de Yahweh y Bilam no pudo, muestra que este animal, que representa a alguien tonto, idólatra, era más capaz y tenía más vista espiritual que el mismo Bilam. Entonces fue como una humillación para Bilam lo que se estaba dando aquí, mostrando que el animal sí podía ver al ángel y él no. O sea, él parecía ser más animal el animal que lo cargaba a él. El título Elohim se refiere no solo a Yahweh, sino también a ángeles. Y habían algunos ángeles que trataban de sacar lo que pudieran, trataban de hacer su propia voluntad y trataban de desviar la voluntad de Yahweh, que claramente es imposible. Pero aquí vemos versos que para algunos son extraños y que en realidad es para mostrarnos ese tipo de cosas. ¿Son todas las lenguas dadas por el Ruach? No, hay lengua, o sea, por un Ruach sí. Porque hay personas que están endemoniadas, personas con espíritus malignos que hablan en lenguas que llaman lenguas muertas, o hablan en lenguas que la persona originalmente no conoce, si no está poseída. Entonces, hay personas también que en iglesias, doctrinas falsas, dicen hablar en lenguas y lo que hacen es simplemente pues hacer sonidos que parezcan un lenguaje, pero están simplemente inventándolo. En algunos casos lo hacen inconscientemente, simplemente porque alguien les enseñó que así era y deben dejarse llevar y hacer que suene algo con la lengua. Entonces hay mucha gente que cree que habla en lenguas, pero se está engañando a sí misma. Hay gente que engaña al propio, hay gente que está endemoniada y habla lenguas sí espirituales, pero del enemigo, y por ende están poniendo hechizos o cosas así en los que escuchan, y esto lo he presenciado. Y por otro lado está obviamente las lenguas que aparecen en la escritura, que Yahweh le da a los que tienen el espíritu, y que si son lenguas terrenales tienen la función de predicar a aquellas personas que no entiendan el lenguaje que uno habla, hablar con personas que uno, digamos, si yo no conozco hablar francés, entonces si el Padre me puede dar francés para predicarle a alguien que habla francés. Y también están las lenguas angelicales que se dan para orar. Yahweh las da para cuando alguien está en oración, o si hay alguien que interpreta. Si hay alguien que interpreta, tiene el don de interpretación de lenguas, pues sí, en una congregación puede hablar en lenguas y que la persona interprete, pero si no, no debería hablar en lenguas en público. Vamos a ver, dice Shalom Koresh, ¿qué dice la escritura sobre el deseo de la carne, deseo de carne, sexo y la masturbación? ¿Qué tipo de espíritu es este? No sé a qué se refiere con qué tipo de espíritu es este. En sí, eso está en la carne, usted mismo lo dijo, el deseo de la carne. Entonces la carne
porque estamos en una carne animal, básicamente es la única razón de la cual se pueden agarrar los que creen en evolución para decir algo similar, pero en este caso tenemos la imagen del Altísimo, pero la carne es similar a la que tienen los animales. Por eso es que tenemos deseos similares a los que tienen los animales, que son básicamente el desear, el querer entretenerse, el querer aparearse, el querer pelear y el querer descansar. Bueno, también lo he hablado la vez pasada con el hecho de comer, que se lleva la gula y todo eso, pero, o sea, eso ya es la necesidad de. Entonces, con respecto al descanso, hay quienes se dejan llevar y se vuelven unos vagos, perezosos. Con respecto a las demás cosas que dije, si se lleva al extremo por escuchar a la carne, por dejarse llevar por los deseos de la carne, se termina en el pecado, y uno de ellos es el deseo de aparearse, la necesidad que está en la carne de multiplicarse, hace que hayan periodos en los que uno siente más ganas de estar con otra persona, y eso es como seres humanos debemos controlarnos para poder hacer lo que Yahweh manda, hacer lo que es correcto y llevar el orden que Él mandó, que es básicamente el matrimonio, para así tener hijos, llenar la sociedad, llenar la tierra. Entonces, en sí, la relación sexual no es mala si se hace fuera del pacto, si se hace solo por placer, porque ahí es donde entra la mezcla de lo animal con lo humano. A lo que me refiero con eso es que los animales son animales y por ende ellos sienten eso de aparearse y lo hacen porque es necesario que se multipliquen y punto, y van para adelante. El ser humano, como es capaz de razonar y hacer varias cosas que los animales no pueden, entonces dice, ok, yo quiero esto sin esto. Yo quiero tener el placer, esto y esto y esto, pero no quiero la responsabilidad, no quiero el pacto, no quiero esto, no quiero lo otro, y es ahí donde se vuelve algo negativo, porque se está haciendo por intenciones que no son correctas, y eso obviamente va a traer consecuencias negativas. Entonces, con respecto a la masturbación, es una costumbre obviamente negativa, vuelvo y repito, es lo mismo que acabo de decir, pero simplemente sin estar con una mujer físicamente, porque sí se están imaginando a la mujer mientras están masturbando, o están viendo a una, y para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, también como dijo el Mesías, si uno ve a una mujer y ya la desea en su corazón, ya pecó con ella. Entonces imagínese lo que sería la fornicación. Va más allá de simplemente ver a una mujer y desearla en el corazón. Va mucho más allá. Entonces obviamente la masturbación es pecado, porque se está derramando la semilla que es para dar vida, como si fuera nada, solo por placer. Y hay un evento en Génesis en el cual aparece un hombre, se acostaba con, bueno, es una historia un poco extensa. Él se tenía que casar con la esposa de su hermano porque su hermano había muerto sin dar descendencia, entonces parte de la ley es que se acostase con ella para darle descendencia a su hermano difunto. Él no quería tener hijos para su hermano, entonces cuando tenía relaciones sexuales terminaba afuera, y eso no le gustó al Todopoderoso y se lo llevó por esa razón. Entonces ahí vemos, a Yahweh tampoco le gusta eso. Y en sí, ¿qué tipo de espíritu? Vuelvo y repito, eso tiene que ver con la carne, pero si se quiere hablar de un espíritu, sería el espíritu de lujuria. Dice, ¿qué opina de David Diamond? No es alguien que me guste escuchar sus enseñanzas, por ejemplo. ¿Qué nos hace a nosotros los humanos merecer la vida eterna? Si Adán y Eva no hubiesen fallado a las órdenes de Yahweh, seríamos inmortales. Si no hubiesen comido del fruto prohibido. Pues sí, eso es una suposición, o sea, es algo completamente hipotético y en realidad ilógico al final, si lo pensamos, porque si el pecado de ellos fue simplemente comer un fruto, imagínense cuánto más hubiésemos nosotros metido la pata con todo lo que hemos hecho. Con eso me refiero a que si ellos lo hicieron, que eran súper elevados, estaban en un nivel más alto de entendimiento y otro montón de cosas, si cayeron ambos, es porque cualquiera de todos sus hijos hubiese caído. Por otro lado, era parte del plan. Era necesario que viniésemos a este mundo para entender lo que es lo malo y así poder reconocer lo bueno y apreciarlo como se debe. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, por eso Adán y Eva tenían que perder algo por un rato para después apreciarlo verdaderamente y recibir algo todavía más elevado. Es parte del plan de Yahweh que nosotros tengamos que ver con la perfección de este mundo, y de ahí que merezcamos una recompensa, pero merecer la vida eterna, pues no, nadie se la merece. Todos merecemos muerte porque la paga del pecado es la muerte, dice la ley de la escritura, la Torá, y por eso es que Yahushua tuvo que venir a darnos el favor, que es dar su sangre por nuestros pecados, siendo él el que nunca pecó y por ende no debía morir. Él es el único que merece vida eterna, y por eso cuando nosotros creemos en Él, Él nos regala esa vida eterna que solo Él merece. Ese es el favor que Él hizo por nosotros. A partir de ahí, cuando ya estamos en la cuenta en cero, empezamos a hacer obras, porque la fe sin obras está muerta.
Empezamos a hacer obras y recibimos una recompensa por esas obras. Ahí sí viene la palabra merecer, después de haber creído en el Mesías y haber recibido el favor. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros los humanos merecer la vida? Pues la muerte de Yahushua, quien merece la vida eterna. Si Adán y Eva no hubiesen fallado a las órdenes de Yahweh, ¿seríamos inmortales? Sí, seríamos inmortales, pero no tendríamos la capacidad de conocer, no tendríamos conocimiento, no sabríamos lo que es la experiencia, no sabríamos lo que verdaderamente es bueno, en el sentido de que no podríamos reconocer el bien al no haberlo comparado con el mal y otro montón de cosas. En sí fue mejor hacernos mortales por un tiempo para recibir las riquezas celestiales del tercer cielo que ser inmortales y permanecer en el segundo cielo. Mejor elevarnos un nivel, un cielo, acercarnos al más alto, al altísimo, literalmente Yahweh, a través de descender a esta realidad. Entonces fue un plan de Yahweh para convertirnos en hijos, porque como Adán y Eva éramos solo criaturas, pero ahora a través de Yahushua nos volvemos hijos, que es mayor que. Viejo, estamos entendidos que toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Entonces el tema sería: ¿cómo es posible contraer matrimonio real cuando la mayoría de doctrinas son falsas? ¿Qué validez tiene un matrimonio católico, cristiano, etcétera? Si Yahweh no santifica esas uniones de doctrinas falsas, ¿cuál es la forma correcta de contraer matrimonio? Como yo he explicado por acá, hay 5 puntos que la escritura menciona con respecto al matrimonio. En la escritura no vemos que Yahweh dé un ritual específico, pero sí menciona 5 puntos. Con eso me refiero a que el ritual católico, el ritual X, no es lo que manda la escritura. En la escritura vemos que dice: lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Por ende, con eso se saca o se deduce que debe haber un contrato civil terrenal para que Yahweh avale la relación o dé el contrato celestial. Por ende, de ahí se deduce que tiene que haber un intercesor, por decirlo así, que sería un abogado para que se dé la firma o el contrato terrenal civil, y lo que sería un pastor o Mashiach Yahushua como el intercesor celestial, obviamente, que es Yahushua, para con el Padre, para hacer la unión. Porque lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Y las otras 3 cosas son básicamente la celebración, los 2 testigos y la consumación a través de la relación sexual. Entonces los 5 puntos que vemos en la escritura y la forma en que yo lo ordeno, de hecho he tenido la bendición de casar a varias personas, y es básicamente lo que siempre digo, es que haya un abogado para hacer el civil, que se dé la oración ante el Padre para dar la unión ante Yahweh, que hayan 2 testigos de lo anterior, que se dé una celebración y después que se dé la relación sexual para cerrar el pacto. Ese es el orden que se muestra en la escritura. Entonces decía, entonces el tema sería: ¿cómo es posible contraer matrimonio real cuando la mayoría de las doctrinas son falsas? Okay. Sí, el punto sería, como acabo de decir, y seguir la doctrina verdadera. O sea, como acabo de decir, casarse, simplemente hacer un pacto, comprometerse con otra persona y confiar en Yahweh de que se va a poder, y buscar a Yahweh ambos con todo el corazón, con todas las fuerzas. Así es como se debe hacer, porque lamentablemente si solo uno de los 2 lo va a hacer, no va a funcionar, van a haber problemas eventualmente o constantemente. Dame en forma cronológica los cautiverios del pueblo de Israel, y si el holocausto es cumplimiento de castigo. En sí, en el judaísmo se habla de 4 exilios, aunque se sabe que Israel estuvo en Egipto como esclavo. Ahí todavía no era Israel como tal, como nación, porque todavía no había recibido la Torá. Entonces no era un exilio, porque todavía no había sido exiliado de la tierra a la que estaba por entrar. Entonces todavía no tenían una tierra para ser exiliados. Por ende, no contaría al egipcio en lo que me acaba de preguntar, pero por si algo, sabemos que el pueblo, antes de recibir la Torá, estuvo en Egipto. Después recibió la Torá, entró a la tierra prometida, y ahí fue donde después llegó Babilonia y se los llevó en el año 423 aproximadamente antes de Mashiach. Está el imperio después, el imperio persa. Por si algo, también antes de haber sido exiliados a Babilonia con Nabucodonosor, se dieron algunos problemas con otras naciones, pero no llegaron a ser exiliados. Fue hasta que llegó Babilonia que los sacaron completamente de la tierra. Después llegó el imperio persa, ese fue otro exilio, aunque los persas permitieron que volvieran a la tierra en parte, puesto que después llegó el imperio Grecia, que ese también es llamado un exilio, aunque Grecia no... El imperio griego no los sacó de la tierra ni los llevó a otras tierras, que sería lo que literalmente quiere decir exilio, sino que lo cambió casas, pero en la misma tierra de Israel, básicamente como para que perdieran la herencia o perdieran la conexión con la tierra que tenían, pero sin sacarlos del país. Entonces, por lo que se dio espiritualmente, todas las prohibiciones que se dieron
ya que se prohibió el nombre, se prohibió el guardar el Shabbat, se prohibió leer la Torá, se prohibió la circuncisión, entonces se toma como un exilio espiritual, Grecia, que fue aproximadamente 371 antes de Mashiach. Y después vino Roma, que fue el cuarto y que continúa hasta el presente, en lo que ahora también llaman América, lo que vendría siendo el éxodo de América, lo que viene a continuación en la historia profética. Entonces los cuatro exilios fueron Babilonia, Persa, Grecia y Roma. Antes de esos cuatro estuvo el pueblo en Egipto. También hubo problemas con Asiria. Y con respecto a lo que me preguntó del holocausto, con respecto al holocausto hay muchas cosas que son mentira, que se han enseñado como verdad. Hay muchos problemas con la teoría o con la historia, como la historia oficial, como se diría. El número de personas que murieron es mucho menor al que oficialmente se dice, el que está en los libros, puesto que de hecho el que está en los libros fue inventado porque se usaba aún antes de que se diera todo lo que llaman holocausto. Muchas de las muertes también fueron por la plaga negra que se estaba dando en ese momento, por eso las fotos, además de que han habido un montón de fotos que fueron cambiadas. En sí, todo esto tiene que ver con el hecho de que edomitas y khazars estaban usurpando el nombre de Israel y necesitaban un evento catastrófico del cual hablar cercano a este tiempo para concentrarse en ese, en vez de concentrarse en la realidad histórica del pueblo de Israel, sino concentrarse en gente que diría a partir de ese momento y aún más atrás, por supuesto, ser el pueblo de Israel, puesto que así como Jacob suplantó a Esaú, Esaú eventualmente suplantaría a Jacob en este mundo, y eso fue lo que sucedió, y se agarran de esto del holocausto y por eso prohíben hablar en contra del holocausto, prohíben libros en Amazon que prueben que el holocausto es falso y cosas así. Ahora, yo no estoy diciendo que Hitler no existió, yo no estoy diciendo que no murieron personas, no, simplemente estoy diciendo que la cantidad de personas que murieron es mucho menor a la que se dijo, y otro montón de cosas con respecto a ese asunto, muchas fueron falsas, fueron propaganda. Entonces, ahora, en sí, la pregunta era si el holocausto es un cumplimiento de castigo. De ser así, de ser real, sería castigo por el pueblo haberse alejado de Yahweh, por haber rechazado a Mashiach, por haber dicho que lo colgaran y que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces sí, sería por castigo. Hay quienes dirían en el judaísmo que no, que sería por otra razón, rectificar y demás. Pero vuelvo y repito, en sí lo que ha pasado el pueblo en América los últimos 400 años y un poco más, de hecho casi, sí, 500 años y pico, pero en el caso de algunos 400 años, eso ha sido lo que vemos en Deuteronomio 28, que es la maldición que caería sobre el pueblo por alabar falsos Elohim, falsos dioses, y hacer otro montón de abominaciones. Y por eso el pueblo pasó por lo que pasó.